Buenos días. Mi nombre, como pueden ver en la parte inferior de la pantalla, es Mari Carmen Martín Marichal. Soy la directora de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también coordinadora del grupo de trabajo de repositorios de Review. Vamos a dar comienzo a la actividad que hoy nos reúne de manera virtual y quiero hacerlo dándoles la bienvenida a esta charla o mesa de experiencia que Review, a través del grupo de trabajo de repositorio, ha organizado con motivo de la Semana Internacional de Acceso Abierto y cuyo objetivo no es otro que compartir experiencias y lecciones aprendidas con 4 universidades españolas que ya han realizado, o están en ello, la migración a DeepSpace 7, destacando además retos enfrentados y también las oportunidades aprovechadas por cada una de ellas. Aprovecho la oportunidad también para invitarles a conocer a través del portal del acceso abierto disponible en la web de Review las actividades que 32 de las universidades españolas vinculadas a la red han organizado para celebrar esta semana. Como ya ha hecho mi compañera Cristina a través del chat, quiero recordarles que este evento se está grabando para su difusión posterior a través del canal YouTube y del repositorio de Review, por lo que les pedimos que para evitar interrupciones le mantengan cámaras y micros desconectados y que todas aquellas preguntas o cuestiones que quieran trasladar a la mesa nos las hagan saber a través del chat, las iremos recogiendo y las pasaremos a la mesa al final de las intervenciones. Sin más, paso a presentar a las personas que forman parte de esta mesa virtual y tenemos por parte de la Universidad Carlos III de Madrid a Rebeca Marín del Campo, que es la coordinadora de eArchivo, que es el repositorio institucional de la universidad y que forma parte del grupo de trabajo en ciencia abierta del Consorcio Madroño. También tenemos a Ana Poveda, que es informática del grupo de soporte informático de la biblioteca y administradora técnica de eArchivo. Por parte de la Universidad Politécnica de Cartagena tenemos a José Antonio Vidal Roca, que es informático y jefe de automatización del CRAI de la Biblioteca Universitaria, a Vicente Sabater, que es informático, analista, programador y ha liderado el proceso de migración y mejora de la infraestructura del repositorio y que actualmente forma parte de la plantilla del CRAI de la biblioteca. Y por último, por parte de esta universidad, a María Ángeles García del Toro, que es la directora del CRAI de la Biblioteca Universitaria. Por parte de la Universidad Pablo de Olavide tenemos a Eva María Navarro Jimena, que es jefa de sistemas y recursos de información de la biblioteca CRAI. Ha coordinado la migración del repositorio institucional de la Universidad Pablo de Olavide, que lleva por nombre Río, a DeepSpace 7. Y por último, por la Universidad de Sevilla tenemos a Juan Antonio Barrera Gómez, que es jefe de servicio de los servicios a usuarios en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla desde el año 2020 y está a cargo de la coordinación del desarrollo y mantenimiento del repositorio institucional IDU. Bueno, muy buenos días y si les parece, para situarnos e introducir esta mesa, podrían hacernos una breve presentación de los repositorios que gestionan, facilitándonos los datos que ustedes consideren más relevantes. Por empezar, por alguna de ustedes, le cedo la palabra a la Universidad Carlos III de Madrid y a partir de ahí intervendrán el resto. Rebeca, tienes el micrófono apagado, creo. Sí, disculpa. Yo creo que ahora ya está bien. eArchivo se funda en 2006 cuando firmamos la Declaración de Berlín. Los datos que albergamos en la actualidad son cerca de 37.000 documentos, principalmente relacionados con colecciones que recogen la investigación de nuestros profesores. Está gestionado por el Servicio de Biblioteca y es uno de los pilares de la política de acceso abierto de la universidad. El personal que estuvo implicado en la migración fue el equipo eArchivo, que por aquel entonces se componía de 2 técnicas en gestión de biblioteca y una informática. Además, obtuvimos la ayuda María de Guzmán de la FECIT para llevar a cabo los trabajos de la migración y por ello pudimos contratar a un técnico de apoyo al personal técnico con cargo a este proyecto y además subcontratamos a la empresa Arbo para llevar a cabo los trabajos de consultoría y los servicios vinculados a la actualización del software. En cuanto a los tiempos en los que se desarrolla la migración, hay que tener en cuenta que nos vimos condicionados, obviamente,
por el desarrollo de la ayuda del proyecto de investigación concedido. Se iniciaron los trabajos en marzo de 2022 cuando nos concedieron la ayuda. En estas primeras fases fue una fase de recopilación, análisis de información. Tuvimos las primeras reuniones con la empresa subcontratada y con la unidad de sistemas de la universidad para analizar las necesidades. Después del verano, en octubre del 22, en mayo del 23 ya teníamos prácticamente finalizada el cambio de la estructura y habíamos movido ya las colecciones de las comunidades antiguas a la nueva estructura de comunidades y ya habíamos finalizado con la metadatación necesaria. Establecimos en julio del 23, el calendario de migración que tuvimos que modificar debido a la convocatoria de los sexenios de investigación y el cambio de normativa que impidía que pudiéramos cerrar el repositorio. Entonces tuvimos que retrasar el cierre del repositorio a febrero del 24 y salimos a producción finalmente en marzo del 24. Resultados claves de la migración que hemos obtenido y que esperamos obtener y cuantificar en medio y largo plazo son principalmente mejorar las capacidades tecnológicas del repositorio. De este modo vamos a incrementar el depósito de los resultados de investigación y vamos a reforzar el compromiso de los investigadores con la ciencia en abierto. Además, hemos aprovechado para hacer un lavado de imagen de nuestro repositorio, hemos mejorado, hemos actualizado el diseño de las principales comunidades y hemos modificado el logo. Casi después de 20 años vamos a lanzar un nuevo logo. Para esta tarea nos ha ayudado el equipo web de la universidad. Desafíos importantes, básicos, pues como hemos comentado, cumplir los plazos de ejecución del proyecto que nos iba marcando, que había que entregar una memoria intermedia, una memoria final, etcétera. Bueno, quien gestione proyectos ya sabe de lo que estamos hablando. Y además tuvimos que minimizar el tiempo de actividad. Esto es debido a que no podíamos cerrar el repositorio porque se ha convertido en una pieza clave, ¿no?, en los procesos de evaluación del profesorado, tanto externos como internos en nuestro caso. Y bueno, esto es todo a modo de introducción. Gracias, Rebeca. Podemos continuar por ejemplo, con la Universidad Politécnica de Cartagena. Chiqui, el micrófono. ¿Ya? Sí, ya está. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este evento, a Region y al grupo de trabajo. Yo soy María Ángel García del Toro, formo parte del equipo de trabajo en el que se ha enmarcado la migración de DSpace, que ha ido acompañada de otras acciones vinculadas con el despliegue de la ciencia abierta en la universidad. Este es nuestro repositorio, aquí tenéis el repositorio, lo gestionamos desde el CRAI, los contenidos son básicamente publicaciones y la estructura, como el resto, es en comunidades. Nosotros instalamos DSpace en 2008 y se instaló por parte del personal interno del CRAI. En 2015 hicimos un cambio de versión a la versión 5 y además nos lo hizo una empresa externa y además pusimos en marcha algunas implementaciones de control de autoridades, de sistema de levantamiento de embargos, de widget de alternativas y de registro DOIS, entre otros. En 2021 estábamos obligados, como todos, a migrar y nuestra gran duda era quién, con quién, si personal interno o externalizar la migración. Nos apareció en el mes de julio la convocatoria María de Guzmán
y decidimos redactar un proyecto en el que, como veis, la primera actuación es la actualización del P-Space, la adaptación a OpenAir, la integración con la API de proyectos, con la API de OpenAir, el plugin Matomo, las pasarelas con los TFE y tesis de la universidad, más métricas alternativas, incluir las citas de Scopus y WOS, la extensión del DOI y el ORCID y una formación y comunicación en ciencia abierta para impulsar el cambio cultural. El equipo de trabajo decidimos internalizar y ha estado formado por personal informático contratado exclusivamente para la migración y por personal bibliotecario del CRAI. Solicitamos el presupuesto para la contratación del personal informático especializado y como plan de sostenibilidad pusimos que trabajaríamos por incorporar a la plantilla a este informático como especialista en tecnologías, en infraestructuras de ciencia abierta. Desde marzo del 22 hasta junio del 24 desarrollamos el proyecto y en mayo-junio de 2024 teníamos el nuevo repositorio. Hemos estado involucrados prácticamente toda la plantilla de la biblioteca. El mayor peso, como no puede ser de otra forma, ha recaído en el personal informático, en el contratado Vicente Sabater y en el director técnico, José Antonio Vidal. Hemos colaborado todos, revisores, curadores, además en las acciones complementarias de extensión de la ciencia abierta ha colaborado toda la biblioteca y hemos contado con la colaboración de personal de unidades externas. Con respecto al personal informático, a ese plan de sostenibilidad, comentar que los textos legislativos que salieron a lo largo del 22-23, además de la ENCA y además del cumplimiento de las condiciones que nos imponía Gerencia para tener la posibilidad de incorporar a esta plantilla, nos ha permitido sustentar el informe de necesidades de incorporación y esta persona se ha incorporado a la plantilla y está en la oferta de empleo público de la Universidad del 24. Los resultados clave, pues además de una interfaz más moderna y el sistema de entidades, la vinculación entre autores, publicaciones y proyectos, para nosotros un resultado clave es que disponemos de personal propio especializado en infraestructuras de ciencia abierta, que el conocimiento ha quedado en la universidad y que nos va a permitir abordar más actualizaciones, más mejoras, otros proyectos complementarios con independencia y a nuestro ritmo. Y luego, muy importante también, la dinámica del aprendizaje mutuo informático-bibliotecario, que lo hemos practicado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Chiti. Le pasamos ahora la palabra a Eva María Navarro Jimena, de la Universidad Pablo de Olavide. Eva, el micrófono lo tienes apagado. Ahora, disculpa. Pues comenzamos con la presentación de Río, que fue creado el 8 de abril de 2014 con el propósito de preservar, gestionar y difundir la producción científica de la universidad. Alberga todo tipo de documentos como artículos, actas de congresos, revistas, patentes,
y actualmente cuenta con unos 19.000 documentos. Las razones que nos llevaron a migrar, pues la primera y la más importante fue la falta de soporte para las versiones anteriores a las 7, lo que hacía insostenible seguir manteniendo el sistema. Además de las propias características de la versión 7, que ofrecía una interfaz más moderna y amigable basada en Angular, lo que mejora la experiencia de los usuarios. También nos permite una mayor interoperabilidad con otros sistemas, alineándose con estándares internacionales y facilitando la integración con sistemas como el CRI y plataformas externas. Otras razones incluyen la mejora de los metadatos, la visibilidad de la investigación y el cumplimiento de la protección de datos, que es fundamental para garantizar la seguridad de información almacenada en el repositorio. Y otra de las más importantes es la facilidad del autoarchivo, la interfaz más accesible para los investigadores, que es lo que desde el punto de vista del usuario pues ha sido quizá el beneficio más grande. La siguiente diapositiva son todos los pasos que la universidad consensuó con Arbo para que tengáis una idea global de todo lo que es de todos los pasos que tiene la migración. El equipo de personas fue, por parte de la universidad, el área de gestión de sistemas y recursos de información. Participaron distintas personas, desde el gestor de repositorio, el coordinador de proceso técnico, un técnico de diseño web del programa de la primera experiencia. Del Centro de Informática y Comunicaciones tuvimos a un informático y la empresa consultora, que cuando ganamos la María de Guzmán, la convocatoria, la subvención, pues nos ayudó en la implementación y la migración a 10.7 y en la optimización de las funcionalidades del repositorio. Aquí podéis ver y nos podéis consultar cualquiera de las partes. Yo me voy a centrar en los hitos principales que tuvo la migración. La primera fue previa a instalar la versión 7.6, la conversión a vocabularios core de tipo, derechos y versión. Este enfoque evitó transformaciones tradicionales en los walkaway y formularios de depósito, y nos ayudó a mejorar la descripción de los ítems, la mayor interoperabilidad y la mejora de la recuperación de la información. Después también se reimplantaron todas las funcionalidades clave, como el visor de tesis, de exposición pública y reproducción audiovisual, y la transformación del módulo de autoridades de autor. También se implementó el módulo para la gestión de datos de investigación con asignaciones de DOI y un registro de Crossref que se actualizó con SWORD para facilitar la transferencia de artículos del OJS y en un futuro del CLIP. También se realizaron adaptaciones a OpenGL 4, integrando APIs para la gestión de proyectos de investigación y mejorando las visualizaciones de la financiación de proyectos de la interfaz. Los desafíos que hemos tenido tras la migración, pues nos hemos encontrado con distintos. El primero ha sido la formación del personal. Finalizamos la migración en 2023, en diciembre, justo cuando en enero empezaban los sesenios. Entonces ahí pues tuvimos bastante, vamos, que ponernos las pilas y adaptarnos a las nuevas funcionalidades y tener todos los tutoriales preparados para enero, o sea, con muy poco tiempo. Otro reto ha sido garantizar un soporte continuo para el sistema, lo que implica el mantenimiento y actualizaciones periódicas. También estamos trabajando con la integración de sistemas internos como el CRI y OpenAir para mejorar la sincronización de los datos. Y lo que más nos preocupa
es la sostenibilidad a largo plazo, asegurando que tengamos los recursos necesarios para mantener actualizado y en funcionamiento, porque ya sabemos que las versiones de 10P van a ir como están ya en la 8 y en la 9, entonces, pues claro, necesitamos contar con los recursos suficientes. Muchas gracias, Eva. Sí. Por último, por parte de la Universidad de Sevilla, Juan Antonio Barrera Gómez. Buenos días. Un segundito. Bien, ya se ve la presentación. Bueno, en primer lugar, agradecer a Revion la invitación a este evento y a todos los asistentes por el interés que han demostrado. Nuestro repositorio todavía no está en producción. Lo va a estar ya en noviembre, dentro de muy poco, pero puedo enseñaros el de pruebas, que es el que hemos ido trabajando, que es este que estáis viendo en pantalla. Para que tengáis un conocimiento sobre IDU, que es el nombre del repositorio, os diré que empezamos en 2015. En poco tiempo, gracias a la labor de los bibliotecarios de área, fue creciendo rápidamente. Por ejemplo, alrededor de unos 15.000 documentos al año. Aunque IDU está orientado a investigación, alberga publicaciones de patrimonio bibliográfico, de la editorial, trabajos académicos, y también se han incorporado datasets y patentes recientemente. El equipo que ha participado en concreto en la migración, esta fase, que es la que vamos a contar, sobre todo ha recaído el peso del informático Joaquín Malonero, pero ya estamos en el momento en que están incorporándose pues, todas las personas de gestión de la colección, Nacho Valdecanto, de Amparo Miranda de Investigación y de Charo Pérez, lo que agradezco el esfuerzo que están teniendo en estos momentos. Para que tengáis un poco la idea de la ruta que hemos seguido, pues como han ido mencionando mis compañeros, el inicio parte del anuncio en que deja de hacer el soporte de la versión 6. De ese momento tenemos que plantearnos una autoformación para conocer el nuevo entorno. Hicimos un seguimiento de las versiones disponibles y en esa fase de inicio lo que es muy importante, quiero destacar, que se elaboró un plan de migración en el que se detallaron exactamente los pasos que habría que seguir a partir de ese momento. En la 705 fue la versión que fue la primera instalación local para conocer el entorno, pero realmente no se consideró que estaba suficientemente desarrollada hasta la punto 6, que fue la que se hizo la instalación. Y empezaron a hacerse los desarrollos y todas las aplicaciones que estaban vinculadas al repositorio actual. Por ejemplo, tenemos aplicaciones que sirven para gestionar referencias, o sea, para elaborar referencias gráficas y también perfiles de autor. Se entró en producción en prueba y ya a partir de recientemente de septiembre se instaló la última versión, que es la que tenemos actualmente, la 7.6.2, donde se hicieron los últimos ajustes y ahora mismo nos encontramos en la fase de migración, la que está en verde. Justo en estos días estamos con la formación de los operadores de todas las bibliotecas de área y la producción final, que como he dicho, entra en producción ya el 4 de noviembre. Al mismo tiempo, ayer empezamos la campaña de comunicación haciéndola coincidir con la Semana de Acceso Abierto. Creo que lo que nos queda avance en el horizonte es tener una máquina de desarrollo para hacer pruebas con esta versión actual y ya plantear en qué momento es el más adecuado para explorar la versión 8.12. En conclusión, como he ido comentando, no repetir el concepto, hay una mejora en la interfaz que es significativa. Yo creo que es una apuesta para que sea más fácil el depósito de los documentos y con eso creemos que aportamos nuestro granito de arena en la ciencia verde. Muchas gracias. Pues muchas gracias por situarnos en los pasos que se han dado en cada uno de sus repositorios. Y ahora podríamos ver cuáles han sido esos retos técnicos y cuáles han sido las soluciones que han encontrado y que han aplicado a lo largo de este proceso. Podemos empezar por la Politécnica de Cartagena y después por la Carlos III de Madrid. Un segundo, que abra la presentación.
comparto. Bueno, mi nombre es José Vidal, formo parte de la biblioteca aquí en la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, pues vamos a comenzar un poco retomando el hilo de la ruta que ha seguido cada una de las universidades que he expuesto antes, cuál ha sido su proceso de transición de una versión a otra. Voy a empezar por aquí, por este punto. En julio de 2021, cuando acabó el soporte de las versiones anteriores, nos planteamos qué hacer, cómo cambiar, si externalizar o no externalizar. Bueno, tomamos la decisión, aprovechando María de Guzmán, de ir por esta vía, de utilizar personal propio. Y en marzo de 2022 empezamos con una selección de personal, con una formación, autoformación en este caso, y una configuración inicial del servidor para esta versión. A continuación, pues tomamos una serie de decisiones clave. Estamos viendo que las versiones cambiaban demasiado a menudo. Casi en cuestión de 15 días teníamos 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 y tomamos la decisión de quedarnos en la versión 7.5, que aún era compatible con Oracle, aunque nosotros no tenemos Oracle. Y también había incertidumbres en cuanto a si el modelo de entidades tendría lugar o no. Incluso los propios desarrolladores de DSpace no daban esta opción por totalmente fiable. Bueno, pero decidimos apostar por eso, tirarnos a la piscina. Y también decidimos que también en el modelo de entidades, la entidad persona solamente formarían parte de ella los investigadores de la UPCT. Bueno, pues a continuación, en la siguiente fase, hicimos toda la serie de desarrollos de adaptaciones. Adaptación OpenAIRE, GetLine 4, la integración de la API de FCID, la integración de proyectos de OpenAIRE, las pasarelas de depósito de tesis TGE. También nos apuntamos a las estadísticas de OpenAIRE con Matomo. Y en febrero de 2024, después de que sucediera toda esa tsunami de los esenios, pues hicimos un volcado de los datos de la entidad persona, un proceso de revisión de metadatos y una serie de pruebas de validación. Y creíamos que ya estábamos listos. Y en mayo de 2024 pasamos a producción. Pero, aquí como pongo, tuvimos un problema. Lo que pensamos que iba a salir perfectamente, pues no salió. Nos topamos con un bajo rendimiento del hardware, de la aplicación, continuamente se colapsaba y nos percatamos de que no estábamos preparados, no habíamos dimensionado suficientemente ni habíamos puesto las suficientes medidas de bloqueo para evitar que el servidor se colapsara debido precisamente a recolectores, especialmente a recolectores de inteligencia artificial. Entonces pasamos a un modelo de preproducción en modo solo lectura. Estuvimos durante un tiempo en ese modo tratando de ajustar y poner contramedidas para evitar que se nos colapsara. Y finalmente, pues en junio de 2024 pasamos ya a un modo operativo. Bueno, y además continuando con los desafíos, prácticamente han sido muy similares a todos. En el proyecto que tuvimos para el desarrollo del DSpace 7, pues tuvimos que formarnos, es un cambio completamente en el software de DSpace. Hubo también incertidumbre, como he explicado hace un momento, sobre las versiones, si el modelo de entidades era factible, si no, y por supuesto necesidades de hardware. A futuro tenemos un proyecto nuevo, también financiado por María de Guzmán, y nuestro desafío va a ser incrementar el número de ítems en acceso abierto, comunicar también el portal CRIS y crear nuevas colecciones y comunidades. Además de esto, también está ahí en el horizonte DSpace 8, que esperemos que su desarrollo sea más pausado y que mantenga las versiones durante más tiempo, más estables, y promete mejoras en rendimiento, mejoras en la interfaz de administración, una cosa muy interesante que es la detección automática de duplicados, e importación de publicaciones con OpenAIRE y autocorrección de datos. No sabemos. También incorpora, aunque ya en esta versión 7.6 ya existe el protocolo de notificación para me atasco un poco, para revisión por pares y también integración con el registro de organizaciones de investigación.
Bien, a partir de aquí, ¿con qué nos hemos encontrado? Como comentaba hace un momento en esa gráfica de la ruta, el hardware que teníamos en producción para Space 5 era el siguiente. Tenemos bueno, nosotros somos una universidad con, en realidad, pocos ítems. Ya habéis visto aquí en la transparencia que hay aproximadamente 17.000 ítems. Y para funcionar con un DSpace 5 era suficiente con un servidor único que estaba virtualizado, con 2 cores, con 2 procesadores y 8 GB de RAM. Con eso era suficiente, ha sido suficiente hasta ahora para mover toda esa cantidad de ítems. A partir de ese momento, DSpace 7, según la wiki de DSpace, requiere o recomienda una cantidad de RAM de entre 8 y 12 GB y en cuanto al número de procesadores y potencia de CPU, entre 4 y 6 cores. Bueno, pues nosotros hemos tenido que pasar de ese servidor tan pequeñito, entre comillas, a un servidor único también virtualizado, con 8 cores, que continuamente está al 50% de carga, cuando no llega al 90%, 32 GB de RAM, y mantenemos el mismo número de ítems. O sea, hemos pasado a un DSpace 5 cuadruplicado para mantener la misma cantidad de ítems. Por mucho que hemos asistido a las charlas y conferencias y workshops de DSpace auspiciadas por los desarrolladores, que siempre indican, no, esto es cuestión de cambiar de versión, tenéis que volver a ajustar vuestro hardware para que esto funcione correctamente, problemas de rendimiento no hay. No es cierto, por lo menos en nuestro caso no es cierto. Hemos pasado casi a necesitar una central nuclear para que DSpace 7 funcione. No sé cómo, bueno, no sé cómo ha sido posible. En fin, luego, también lo comentó también en el diagrama de la ruta. Funcionamos tal como recomienda DSpace en el sistema que hay por debajo, el front-end. Funcionamos en modo clúster, es lo que recomiendan ellos, con una memoria por cada uno de esas piezas que dan servicio al frontend, a la interfaz de usuario. Esas piezas se van reacondicionando, van cambiando, van aumentando en función de las necesidades. El SolR, que es el sistema donde se guardan las estadísticas y demás, tiene un total de 8 GB y el Tomcat 4 GB de RAM. Aún estamos en la versión 7.5 y ya tenemos en preproducción, que estamos testeando, la versión 7.6.2, que es la que el Tim Donahue, uno de los principales motores de DSpace 7, bueno, de DSpace en general, del proyecto DSpace, aconseja para evitar problemas de rendimiento. Yo no sé si el resto de instituciones que ya tienen en marcha DSpace con esta versión están teniendo este tipo de problemas. Al final lo averiguaremos. En cuanto al tema de control de robots, bots para IA como ChatGPT y otros muchos que continuamente nos están rastreando para quedarse con nuestra información, que por otra parte no está mal. Es un sistema que tiene que estar completamente abierto, pero también hay que tenerlo bajo control. Nuestra aproximación ha sido utilizar el archivo clásico para la web de robots. Y además de esto, que no ha sido suficiente, le hemos sumado un aplicativo. Todo esto lo hacemos en nuestro propio servidor. No tenemos un frente, una capa superior al servidor que haga este control de este filtrado de robots. Lo hacemos todo en el propio servidor. Además del archivo robots que decía, tenemos esta aplicación que se llama Fade2One, que monitorea los accesos que están sucediéndose a lo largo del sistema, y en función de la frecuencia de acceso, el nombre que tenga, la dirección IP, se crean entradas dinámicas y en un cortafuegos, y esto hace que se bloqueen durante un cierto tiempo. Es decir, si entran, por ejemplo, en un minuto 1000 peticiones desde una dirección IP, esa dirección IP se bloquea durante un determinado número de horas para luego liberar. Y creo que por esta parte ahora le daré paso a mi compañero Vicente para que nos hable de las personalizaciones y funcionalidades específicas que hemos hecho en nuestro repositorio.
Adelante. Dejo de compartir. Hola, hola, buenas. Soy Vicente Sabater y como ha dicho mi compañero Pepe, me he encargado sobre todo del tema de personalizaciones, todo lo relativo a la migración y bueno, un poco lo que es el liderazgo tecnológico en parte del conocimiento de DSpace 7 en esta nueva versión. Respecto a las personalizaciones y funcionalidades que hemos ido portando algunas y otras desarrollando las nuevas, aunque en parte nos hemos tenido que meter hasta la cocina en el propio código de DSpace, están las métricas alternativas que en principio no tendrían que traer ningún problema, porque la mayoría de métricas traen sus propios widgets que se configuran según lo que pone en su documentación de la API, etcétera, pero al meterlo dentro del propio código Angular de DSpace, pues hay que tener un poco de consideración a la hora de cómo se realizan esas cargas. Luego hay otros widgets que no existen y como por ejemplo la consulta de la API de web que hemos tenido que desarrollar. En principio tendrían que ser cosas sencillas, pero que a veces se enquistan y sobre todo según el conocimiento del producto y del propio código de DSpace. Otra de las personalizaciones que hemos ido realizando es, según los requisitos y coordinándonos junto con el personal bibliotecario y los informáticos, esa comunión que ha comentado antes Chiti, pues hemos estado cambiando los formularios de envío según las tipologías que se han definido y en parte que venían de la versión anterior de DSpace 5, que también estaban personalizadas en nuestro repositorio. Hemos adaptado los vocabularios COA, aparte de las definiciones que traen los propios formularios de DSpace, pues hemos intentado adaptar campos como etiquetas, etcétera, y hemos realizado una revisión de los metadatos. Y luego también hemos tenido en cuenta, relacionado con el tema de la selección de las entidades, los metadatos que se representan y los metadatos que se propagan a través de lo que llaman metadatos virtuales. A nivel de la adaptación a OpenAIRE 4, a las guías de OpenAIRE, aunque el propio producto trae de por sí parte de esa traducción, hay que realizar bastante trabajo y de hecho hemos estado componiendo, probando, cambiando XSLTs, viendo cómo casaban con los metadatos virtuales de las entidades, etcétera. Y luego incluso hemos personalizado anteriores depósitos que mantenían las guías 3 a lo que son las guías 4 de OpenAIRE. Todo esto ha llevado también un trabajo de comprobación, de validación, de depuración en muchos casos, siempre coordinado también por supuesto, el personal bibliotecario. Más personalizaciones específicas, cosas que parece que desde fuera, desde el usuario, simplemente añadir los iconitos de los PID es algo que lo ven como necesario, pues a veces no es tan sencillo. De hecho, la personalización de la página de publicación
hay que ir viendo dónde poder ir cambiando y añadiendo esas funcionalidades que se requieren y ir viendo cómo casan. Y luego otra serie de personalizaciones. Bueno, en base a lo que teníamos y lo que queríamos conseguir, en base al proyecto de María de Guzmán, se han extendido los DOIs a las diferentes tipologías documentales de la colección de las ediciones UPCT. Se han extendido los DOIs a los libros. Se ha adaptado los desarrollos que había realizado la empresa proveedora a la nueva versión de DSpace. Se han intentado tratar también casos especiales de estas publicaciones, todo relacionado con el negocio y los casos de uso que hay aquí en el repositorio digital de la UPCT. También se han personalizado filtros de búsqueda, aunque estamos todavía siguiendo personalizándolos, y se han añadido los metadatos que se estimaban oportunos. En relación a las estadísticas, hemos aplicado el plugin de Matomo para que OpenAIRE nos recolectara los datos estadísticos, pero no hemos conseguido que OpenAIRE nos responda. Nosotros sabemos que enviamos datos, pero OpenAIRE por ahora no nos dice nada más. No obstante, el desarrollo de ese plugin se ha aplicado. También hemos implementado la autenticación federada con el punto de acceso único de la universidad a través de Sibolet, con el apoyo de los proveedores de servicios, de la empresa que provee soporte, pero la implementación ha habido que realizarlo y coordinándose con el servicio de informática de la propia universidad. Y luego hemos realizado otra serie de tareas de curación que nos han hecho falta para la aplicación de las entidades, sobre todo de la entidad persona en relación a los autores y los puntos para establecer esa relación que trae DSpace 7. Otro punto que hemos realizado es integrar aplicaciones propias relacionadas que están desarrolladas aquí por el equipo del servicio de informática, como las aplicaciones de TESI y TFE, que son nuestras propias, con el repositorio. En esta parte, lo que es esas modificaciones de la aplicación la ha realizado el Servicio de Informática de la Universidad y nosotros pues le hemos documentado, establecido, lanzado ejemplos para que puedan realizar las llamadas de integración, coordinado hasta realizar las pruebas y que desde esas aplicaciones internas de la propia universidad, pero externas a lo que es el repositorio, se pueda realizar esa comunicación. Y por ahora ya paso al siguiente. Muchas gracias a la Politécnica de Cartagena por compartir esta experiencia y este trabajo que han realizado y le cedo la palabra a la Carlos III de Madrid. Hola, buenos días. Bueno, yo os voy a contar un poco lo que ha sido el proceso de migración de datos en la Carlos III. En nuestro caso, bueno, tuvimos que hacer tareas previas a la migración en el tema de los datos, de los metadatos, y uno de ellos fue añadir metadatos de afiliación de los autores. ¿Vale? Estos metadatos serían referentes al departamento, instituto, grupo de investigación, área, cátedra y servicio. Por otro lado, también hicimos una migración de los metadatos para que fueran compatibles con OpenAIRE 4.
Como ha comentado antes Rebeca, también hicimos un estudio de la estructura de comunidades, subcomunidades y colecciones que teníamos, que se basaba en la estructura organizativa de la universidad, y pasamos a una estructura de tipo documental. Con esto considerábamos reducir considerablemente el número de colecciones, mejorando así el rendimiento de la infraestructura, agilizando los procesos de trabajo, ya que no había que buscar en un listado enorme de colecciones, y a la vez, utilizando el metadato de afiliación, manteníamos la recuperación organizativa de los documentos. También incorporamos los vocabularios COAR para los metadatos de derechos de acceso, tipos de resultado de investigación y versión de recurso. En este caso tuvimos que revisar los registros que tenían 2 o más tipos documentales. Tendríamos que dejar uno único, que sería el más representativo, y para los otros haríamos un mapeo a las distintas colecciones. Una vez hecho esto, como hemos comentado en febrero, cerramos el envío de nuevos ítems en la versión 5.10 y mantenemos la consulta mientras hacemos la migración, y aquí en este punto pues ya se migra, como en cualquier actualización, la base de datos completa. En cuanto al hardware, en nuestro caso hemos creado una nueva máquina virtual en la infraestructura propia de la universidad, cuyo mantenimiento corre a cargo del grupo de sistemas de servicio de informática. Esta máquina ha habido que redimensionarla antes, durante y os diría que después también. En nuestro caso, a día de hoy tenemos 8 núcleos y 24 gigas de RAM. Se reservan 4 gigas solo para Solr, para el motor de búsqueda, y limitamos a 4 CPUs máximo para el gestor de procesos PM2. Estas 2 aplicaciones, digamos, son las que más consumen en el día a día de la máquina. Una peculiaridad que tenemos en la Carlos III es que, en cuanto a la seguridad, es que disponemos de un cortafuegos de aplicaciones web, que se conoce como WAF, que filtra y monitoriza el tráfico HTTP de toda la institución. Y entonces, en este caso, hemos tenido que tener en cuenta que el WAF es el que recibe la petición a través del puerto 443, que es el HTTP seguro, y las redirige al servidor real a través del puerto 80, que es el inseguro, y solo utiliza ese puerto, el 80. Es decir, el WAF convierte las peticiones que se hacen a HTTPS e-archivo en HTTP mi máquina, nombre físico de la máquina. Cuando luego trabajamos de manera interna con nuestro servidor, pues por ejemplo, para acceder a la máquina vía SSH, no podemos utilizar este alias de archivo. Tenemos que conectarnos directamente con el nombre de la máquina, porque si no estaríamos llamando al propio WAF. Esto nos dio algunos problemas al principio de poner en marcha la nueva versión. En cuanto a personalizaciones o funcionalidades específicas que tenemos en la Carlos III, pues ya traíamos la recolección de RPEC desde varias versiones atrás, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer en este caso? Adaptar el módulo que ya teníamos a la versión 7. Una de las cosas que se ha hecho es quitar la configuración que teníamos de este módulo, que se hacía vía web. Ahora pues se hace, digamos, en línea de comandos, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte había que dar los datos de la propia institución, que serían estos que veis aquí, el prefijo que nos asignó RPEC, cuál es nuestra URL, el responsable en caso de tener que contactar con nosotros, qué tipo de colecciones son.
las colecciones, que son estas de aquí, de los working, y también la correspondencia de metadatos que van a ir al fichero RDF que genera para cada documento. ¿Qué hace este desarrollo? Pues cuando REPEC solicita la recolección de los documentos, de los metadatos, que sabéis que REPEC no utiliza protocolos OAI, pues nosotros, el módulo presenta todos los ficheros en directorios virtuales que se generan en ese momento. Aquí veis el log del día 10 de octubre en el que, bueno, pues hace un barrido, ve que no hay nada diferente hasta que llega a la colección aquí y encuentra un documento que puede ser nuevo o que puede ser una modificación, pero como las fechas no son iguales, pues en ese caso se lo lleva. Otra de las personalizaciones que tenemos y que ya habíamos puesto en versiones anteriores era el GUP4. Para GUP4 sabéis que utilizamos el metadato del DC Coverage Spatial, donde completamos las coordenadas utilizando el selector de coordenadas de Google. ¿Vale? Este selector se ha incluido en los 2 formularios de envío de datos que tenemos en eArchivo y, bueno, pues pinchando en el selector buscamos la localización y nos trae los datos. En algún foro, en alguna ocasión nos han preguntado el sistema de Google cómo funciona para esto, porque esto cuesta dinero, ¿vale? En nuestro caso tenemos un acuerdo con Google para el correo y para otra serie de cosas que incluye este selector. Y disponemos de 200 €, o sea, hasta un tope de 200 € que no nos cobran. ¿Vale? Si pasamos ese tope de 200 €, entonces sí se nos cobraría. De momento no hemos pagado nada. Bueno, a continuación también lo que había que hacer era definir un contexto para GUP4 con el esquema de OAI OpenAir. Y pues una vez hecho esto, la salida OAI que se obtiene es pues ya compatible con las Guideline 4 y nos muestra aquí las localizaciones que tenemos para un ítem. En cuanto a integraciones, nosotros también tenemos desde 2010, tenemos integrado el CRIS, que es Universitas 21, con eArchivo. En este diagrama tenéis bueno, pues un poco el proceso que sigue, ¿no? de introducción de datos en UXI, de revisión en UXI, de envío a eArchivo y publicación definitiva. En la parte, digamos, un poco más técnica, pues sería dentro del CRIS tenemos una pestaña de archivo en la actividad. El investigador tiene que aceptar la licencia de depósito y aceptar las licencias Creative Commons y subir el texto completo. A continuación, biblioteca hace el envío a eArchivo y se genera un zip con las carpetas de metadatos, texto completo y licencias con el formato que requiere DSpace y se hace un envío FTP entre máquinas. A continuación entraríamos en eArchivo para poder importar estos registros. Dentro del menú de importación de DSpace hemos añadido la importación UXI. ¿Qué hacemos con esto? Pues seleccionamos la colección a la que queremos subir este documento, que en este caso veis es artículos de investigación, y elegimos el fichero zip que nos interesa. Al hacer este proceso, lo que hacemos es, bueno, generamos un proceso que importa la actividad y la deja en flujo de trabajo. A continuación se asume la tarea, se completan metadatos y se publica. Una vez hecho esto, de forma diaria por las noches, el CRIS lanza un servicio web que solicita a eArchivo las URIs de todas las actividades que no la tienen almacenada en el CRIS. Y así tenemos toda
la información en ambas plataformas. Vale, y esto ya sería la parte de los retos que hemos tenido en ese momento hasta ahora. Y cedo la palabra al siguiente. Muchas gracias, Ana. Ya para ir cerrando, si les parece, me gustaría saber cuáles serían los retos a los que nos vamos a enfrentar las bibliotecas en este proceso de cambio a DSpace 7. Aquí, no sé, podríamos empezar por la Pablo de Olavide, si parece oportuno. Los retos, desde mi punto de vista, el más importante, lo dije antes, es el de la sostenibilidad y también de los recursos financieros. O sea, nosotros en la universidad no contamos con personal informático, como en el caso de la Universidad Politécnica de Cartagena o la Carlos III. Entonces, es verdad que contratar a una empresa externa no nos facilita digamos, el conocimiento exhaustivo, perdemos mucho el control. Pero sí es verdad que por otra parte los objetivos se cumplen, pero ese para mí es el más importante. Otro es la integración con el CRIS, con un solo sistema. Estamos en vía de implementación para conectar nuestro CRIS vía SwordDoc, el protocolo. Ya hemos hecho las primeras pruebas, pero vamos, necesitamos unos ajustes y después la necesidad del personal formado y el aumento del número de la plantilla. Muchas gracias, Eva. Ahora, si alguien de la Politécnica de Cartagena puede comentar algo, o de Sevilla. Bueno, yo continuando con lo que decía Eva, un reto fundamental para nosotros ha sido conocer el sistema nuevo. Partíamos de un sistema que más o menos lo teníamos ya muy trillado, sabemos cómo meterle mano, aparte teníamos la asesoría de una empresa externa que nos ayudaba también. Ese paradigma ha cambiado y nos enfrentamos con un producto completamente nuevo, con otro sistema de funcionamiento, con una interfaz que se programa de otra manera, y eso pues ha llevado a Vicente a tener un largo periodo de adaptación y comprensión de cómo funcionan las cosas. Y luego a futuro, bueno, pues también tenemos la integración con nuestro portal CRIS para aumentar el número de registros disponibles en el repositorio y así cumplir con nuestro objetivo, que es llegar al máximo posible en la ciencia abierta. Además de eso, pues fundamentalmente nos hemos beneficiado, por otra parte, de una persona que ha dejado el conocimiento de esta herramienta, se ha quedado aquí y tenemos cierta independencia para funcionar a nuestro modo. Eso no quita que en algún momento dado, y esto sería una buena idea para tener en cuenta a nivel luego a posteriori, en la sección de preguntas, eso no quita para tener dentro de este grupo de trabajo un lugar, un sitio para intercambiar experiencias y que nos sirva para saber cómo realizar las cosas sin tener que tropezarnos como hemos sufrido nosotros. Es decir, esto no funcionaba y recurres a la lista de GUDE, es aquella lista del grupo de repositorios, y ya está muerta. Recurres a abrir un caso de soporte en la lista de Google que tiene DSpace y al final de cuentas tampoco te resuelve gran cosa. Sería bueno tener un conjunto de personas que intercambien este tipo de información. Y ya pues paso al siguiente. Muchas gracias, José. ¿Alguien más quiere comentar algo en esta línea?
Bien, pues muchísimas gracias por compartir la experiencia y conocimientos que esta migración ha generado en sus respectivas universidades. Y mientras recogemos las preguntas que la audiencia quiera trasladarle, sí que me gustaría saber qué impacto en la visibilidad y en la accesibilidad de contenidos ha tenido esta migración a DeepSpace 7. Pues en realidad, en ese punto, a nuestro caso, solamente ha supuesto que al adaptarnos, nosotros veníamos de una versión de guidelines de OpenAIRE, driver, la más básica, y hemos pasado a la versión 4 y suponemos que esto va a ser un aliciente, un impulso para que otros recolectores que están en este sentido, que van más avanzados que estaban antes, o el propio OpenAIRE, que ya obliga a tener estos requisitos para que nos recolecten, pues tener más visibilidad en ese aspecto. No sé si alguien más quiere añadir alguna cosa. Yo creo que para hablar de impacto llevamos poco tiempo, ¿vale? Para nosotros el impacto de momento del repositorio no podemos, de la cambio de versión, no podemos valorarlo, ¿vale? Valoramos el impacto del cambio en el sistema de evaluación de la investigación. Eso sí que ha sido un impacto enorme sobre el repositorio en general, al margen de la versión. Pero no tenemos, en 2 meses no podemos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, bueno, en principio en el tema de, o sea, enlazando con los retos y con desarrollo, tenía previsto comentaros algo sobre el versionado de ítem, si os parece muy rápidamente. Os lo enseño y... Un segundito, y comparta pantalla. Bien. Sí, era un tema también como son novedades de desarrollo, aunque esto es una opción que existe ya en la versión 6, en la 7 se incorpora por defecto, pero hay que, digamos, si no se quiere utilizar, hay que desactivarla. Y os lo enseño brevemente con 2 casos en el seno de prueba. Esta es una versión 1 y ahora vemos la versión 2, y un poco que cumple con los criterios que la misma comunidad establece, que la versión 1, que sería la primera versión que no es la definitiva, en la que avisa que no es la disponible, aunque está dentro del repositorio se puede citar como uno de los criterios que se establecen, avisa de cuál sería la correcta. En la versión 2 sí que está dentro de la interfaz de búsqueda, porque fijaros que se puede volver a la pantalla de Perdona, resultados. Juan Antonio, pero no se está viendo la... Si estás Ay, compartiendo pantalla, no se ve. Vamos a ver. Perdona. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Sí. Dejo así mejor, porque esto de tener 2 monitores es un poco complicado. Sí, decía, el icono este del que sirve para actuar la opción del versionado de ítem. La versión 1 es la que está disponible a la vista, pero aquí os comentaba que aparece un nuevo aviso de que indica que no es la definitiva y se enlaza con la última. En la versión 2, que sería en este caso la última, sí que está dentro de la interfaz, porque se puede volver a la ruta de búsqueda. Y fijaros que automáticamente en el handle le asigna un nuevo número, un punto 2, para que se diferencie de la anterior. De esta manera hay un control sobre lo que ocurre. Esta opción del versionado de ítem lo que está ideada es para que se emplee en lugar de la mera sustitución de archivos, porque así se garantiza la integridad de los ficheros.
y en el mismo ítem que se registre aparece una opción de la historia donde se puede controlar exactamente cada una de las versiones que existen. La documentación está aquí disponible. Y no sé si también en cuestión de posibles de oportunidades que podemos encontrarnos, os quería comentar que existen formas de hacer un desarrollo más amplio de lo que permite el estándar de DSP, en este caso del módulo de estadística. Si os parece, lo digo rápidamente para no ocupar mucho tiempo. Y tenemos diferentes grupos de estadística. El de publicaciones es el más amplio y tiene diferentes opciones por año, por tipo de acceso, por tipología. Todavía, como decía, hasta el 9 de noviembre o a partir del 5 no estará disponible, pero simplemente os enseño el aspecto que tiene. Partimos de que en el SP6 sí que existía un módulo de estadística ya desarrollado y se ha hecho una agrupación. Había varios tipos de estadísticas que se han convertido en una única para que sea más fácil la consulta. Rápidamente les enseño por ejemplo, los resultados por año. Tiene un sistema nuevo de gráfica, se puede filtrar, aquí veis las opciones para los usuarios logueados. Gráficas muy sencillas pero muy visuales como la del tipo de acceso, que un poco aporta el grado de apertura o el tipo de documento. Y quizá es el más interesante porque el que aporta más información son las aplicaciones con visitas de descarga en una única pantalla. Y muy interesante aquí lo hacemos para filtrar porque se puede detallar exactamente a nivel de colección para ser el dato que se precisa. Todos estos tipos de datos son exportables a CSV, de manera que siempre se puede conseguir y generar productos posteriores a partir de estos datos. Por país, por autor también se ha incorporado en una única consulta diferentes opciones para que sea más fácil el uso de los datos. Y ya por último, por colecciones, que a diferencia de otras universidades, nosotros mantenemos una estructura bastante amplia. Son los ejemplos, os decía un poco la sazón sobre posibilidades que se pueden hacer partiendo de la interfaz de estándar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. No sé si alguien de la mesa quiere comentar algo más, si no ya le paso la palabra a Yolanda Morales, de la Universidad Complutense de Madrid y compañera del grupo de repositorio, para que les traslade las preguntas que hemos ido recibiendo a través del chat. Hola, buenos días y muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, pues tenemos una serie de preguntas que voy a ir formulando a los distintos ponentes. La primera la ha formulado la Universidad de La Coruña y pregunta que si el cambio de estructura ha dado muchos problemas con la asignación de tareas en los flujos de trabajo. Y si es así, ¿cómo lo habéis resuelto? Supongo que esta pregunta estaba dirigida a la Carlos III porque estaban ellos exponiendo en el momento que se ha formulado la pregunta. Sí, creo que sí. He tenido que desconectar la cámara, lo siento. En nuestro caso sí que hubo que redefinir los flujos de trabajo de las colecciones que se han creado nuevas basadas en el tipo documental. Es cierto que nosotros tenemos una importación desde UXI que entra en un flujo y de momento están siendo los administradores de archivo los que importan las actividades y las publican en la colección, que se reducen artículos de investigación, actas de congreso. O sea, la estructura es mucho más sencilla y esto permite que tanto los administradores como en un futuro los investigadores finales, si se configura así, pues va a ser mucho más fácil entrar directamente al formulario. Y es cierto que tuvimos que quitar muchas etapas en estas nuevas colecciones. Se ha limitado a una sola etapa, creo que es la etapa de edición. Hablo un poco de memoria. No sé si Ana lo recuerda o otro compañero quiere aportar algo más. Sí, era básicamente eso, entrar a misma flujo de línea. trabajo. Perdona, sí, sigue Ana. No, bueno, que sí, que es básicamente lo que ha dicho Rebeca. Tenemos simplemente dos formularios de envío. Uno para tesis, porque las tesis se cargan de otra manera, no vienen de UXI, aunque no es una integración con la aplicación de Sigma. Está en desarrollo, algún día estará, pero de momento no está.
Y luego otro formulario para el resto de documentos, que la mayoría vienen de UXI o es un envío directo y se ha dejado un único paso de edición y publicación. Bueno, yo solamente por apuntar un par de detalles. En nuestro caso en particular, la mayoría de documentos, por el momento, se siguen manteniendo, se meten manualmente. Y sí tenemos un estado en el cual hay una parte de revisión, que es la etapa de edición de metadatos y aprobación. O sea, cualquier persona autorizada puede hacer un depósito, pero siempre se queda parado para que el personal de biblioteca lo revise y lo apruebe y finalmente quede depositado. Vale. En la misma línea pregunta también la Universidad de Málaga. Dice que al cambiar la estructura departamental por una basada en el tipo de documento, que si la autorización para autoarchivar en las colecciones, ¿cómo la habéis resuelto? En nuestro caso es que no tenemos un autoarchivo como tal. El autoarchivo empieza en UXI, se hace en el CRIS y luego ya es el personal de biblioteca el que importa el resultado de la actividad en el repositorio, pero no hay autoarchivo directo en DSpace. No sé si alguna otra universidad quiere aportar algo. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, que es de San Pablo CEU, que si alguno de vosotros habéis tenido experiencia en la migración con servidores Linux. A ver, en nuestro caso, no sé si he entendido bien la pregunta. En nuestro Que si caso, tenéis experiencia en la migración con servidores Linux. bueno, es que en nuestro caso siempre ha sido un servidor Linux. Hemos En el pasado de una nuestro máquina también. más modesta a otra con más capacidades, pero básicamente ha sido el mismo. La transición de una máquina a otra fue lo más sencillo. Vale. Luego, desde la Universidad de Navarra, nos preguntan respecto a la integración del CRIS y el repositorio, ¿qué sistema CRIS tenéis para la integración con DSpace? El sistema CRIS es Universitas 21. Tiene varios módulos, Universitas 21, de recursos humanos, demás, y uno de ellos es el de investigación, UXI Investigación. De acuerdo. Y nosotros tenemos el de la Fundación de Alnet. Estamos de copiloto haciendo la prueba con ellos. Con ¿Pero lo Viasol, que comenté antes. tenéis integrado ya o estáis...? Estamos en prueba. Estáis en pruebas con Dialnet. Solamente nos queda una incidencia, hay que volver, vamos a reconfigurar el SWORD 2 porque cuando pasan todos del CRIS a Río, todos los metadatos correctamente, el PDF no se carga. Entonces es lo que nos queda por solucionar. Pero vamos, estamos bastante avanzados. Vale. Gracias. Luego, la Universidad de Alicante nos dice que la creación de la entidad de personas se puede hacer de forma automática para todo el personal de la universidad o hay que crear los registros de uno en uno. Nosotros aprovechamos la base de datos de autoridades que teníamos en el repositorio. Entonces lo que adaptamos los metadatos y creamos una entidad, una colección, una comunidad de personal docente e investigador. Y de ahí pues aprovechamos esa sinergia para cargarlo todo con unas herramientas de importación en CSV. Cargar es muy fácil. Borrar es uno de los inconvenientes que tiene, que no se puede hacer de forma masiva, tan rápido. Entonces lo mejor es cargar poco a poco. Luego la Universidad de Rovira... Respecto a la pregunta anterior. La aproximación que ha hecho Eva es totalmente correcta, como ha dicho. El tema es que la adaptación a la a la entidad persona
Se puede realizar la carga, como ha dicho, a nivel de CSV. El problema es cuando borras, porque ya tienes la relación entre las publicaciones y las personas. Y luego conlleva también un trabajo propio de depuración de las diferentes entidades, las variaciones de sus nombres y las relaciones entre sí. Aprovechando que ya hace el paso a la entidad persona, puede ir añadiendo nuevos metadatos en ese esquema para ir pues metiendo más identificadores, etcétera. Y sí, como dice ella, nosotros partimos también de nuestro control de autoridades, pero claro, siempre hay que ver qué fuente tiene más completa. ¿Qué fuente cuando te viene un investigador Juan de la Cosa y es Juan de la Cosa Juan o cosas así? Que muchas veces ese trabajo de depuración hay que ir haciéndolo poco a poco y ir viendo cómo se adapta. Y luego a la hora de realizar lo que es la interrelación entre personas y autoridades, pues hay que desarrollarse pues, una tarea de curación o algo para realizar lo que es ese trabajo de forma gradual. Y nosotros exactamente igual hemos creado una colección de personas donde hemos metido todas las personas y hemos importado todo con un CSV y con sus valores. O sea que la aproximación es la misma. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre esto? Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta de la Universidad Rovira, que nos pregunta si se ha medido la visibilidad en Google Scholar antes y después del cambio de la migración a DSpace 7. Pues iba a decir que en nuestro caso no hemos hecho esa medición, la verdad. No sé si alguien Vale. más. Hay que estudiarlo. Estamos en ello, como decía tu compañera, todavía a lo mejor es un poco pronto de ver el impacto, pero estamos en ello todavía modificando informaciones recolectores en directorios y sí lo tenemos que ver. Siempre te, como dice Rebeca, que el cambio de versión también ha ocasionado, en nuestro caso Sí. particular, la URL no es exactamente la misma, especialmente en el OAI, y hemos tenido que ir actualizándola en cada uno de los recolectores donde estamos dados de alta. Sí, Perfecto. nosotros lo mismo, lo que migramos en diciembre y en el primer ranking de Google no aparecimos, pero hicimos los cambios y ahora sí, vamos, estamos recolectando correctamente. Es que hay que tener cuidado por lo que ha dicho José Antonio. Hay que cambiar inmediatamente la URL de todos los directorios y de los sistemas para que la interoperabilidad no se pierda. En nuestro caso todavía hasta que no entremos en producción el mes que viene no haremos los cambios. La Universidad de Mondragón os da las gracias por las exposiciones que estáis llevando a cabo y luego dice que si aparte de la Universidad Politécnica de Cataluña, alguna otra institución ha desarrollado el tema de las entidades, la migración a DSpace 7. Sí, Sí. En nuestro caso sí tenemos las entidades persona, también las tenemos. Y bueno, no hemos comentado gran cosa porque estamos un poco ahí jugando con ellas a ver cómo funcionan, pero sí que tenemos en las entidades, se ha hecho la relación entre las entidades y persona y las entidades publicación y bueno, que es un proceso un poquito largo, pero al final, bueno, pues sí que está funcionando. Lo que no tenemos es entidades en proyectos. Bueno, pues aprovechando lo que dice Ana, voy a meter la cuña. Es que ahora le paso la palabra también a Vicente. Nosotros sí que hemos implementado, añadido, aparte de la entidad persona, la entidad proyecto. Y bueno, Vicente va a coger ahora mismo la diapositiva para mostrarla así muy rápidamente cómo funciona. Un segundo y que comparte la pantalla. Así lo vemos rápidamente.
A ver, nosotros hemos utilizado la entidad proyecto también. En un primer momento, después de coordinarnos, a hablar, ver qué hacíamos si pasábamos entidades o no, como se ha comentado en otras universidades, la idea de utilizar la entidad proyecto era, sobre todo, para cubrir lo que era nuestro enriquecimiento de metadatos utilizando la API de la FECI y de OpenAIRE. Entonces, bueno, añadimos lo que es formulario de envío basándose en el formulario de envío de OpenAIRE y luego hemos tenido los mismos problemas del tema de cómo importamos desde nuestro CRIS, etcétera. Y sobre todo de qué orígenes tiramos de los proyectos. Lo bueno que trae DSpace 7 con el tema de las entidades y sobre todo de la entidad proyecto es que de primeras, cuando tú estableces relación entre proyecto y publicación, que es la única que hemos establecido por ahora, el OAI te traslada, según las guías 4, cómo se exponen los metadatos. Luego ya tienes que retocarlo un poquillo, etcétera. Y luego, el punto de partida que teníamos es que muchas veces en los propios depósitos antiguos que habíamos realizado, no teníamos el metadato correctamente relleno. O sea, no teníamos el metadato de CRRatio en Project ID bien puesto. Había casos en registros en los que se hacía mención en el campo de texto del sponsorship, en el metadato de sponsorship, y ahí estaba todo, dando una retahíla de agradecimientos, etcétera. Y ese trabajo de ir viendo y ir normalizando, depurando, había que realizarlo en los depósitos previos a la nueva migración de proyectos de DSP utilizando las nuevas entidades. Total, que en un primer momento lo que hicimos para el tema de la entidad de proyecto es realizar una carga inicial, obteniendo exportaciones de nuestro CRIF vía ficheros CSV, depurando esas exportaciones de nuestro CRIF, que supone que es lo que son los proyectos con los que más trabaja, pero claro, luego tiene otra serie de proyectos que puede ser que nuestros investigadores hayan trabajado, pero que no estén del todo documentados en el CRIF o que hayan trabajado por ahí fuera, etcétera. Y entonces ahí aprovechamos el utilizar como un origen externo de importación la API de recolecta, pero desde el propio DSpace, que es lo que veis aquí en la pestaña. Esta pestaña de aquí lo que haría sería consultar la API de recolecta y obtener lo que ofrece la propia API. Y luego también la API de OpenAIRE, por defecto, que viene con DSpace, la hemos intentado afinar para solucionar algún problemilla que ha habido y también para poder filtrar por los campos directamente desde la cadena de texto. La idea es que en un futuro pues facilitar los filtros que vienen en la parte de la izquierda y realizar otro origen externo que directamente consulte nuestro CRIS o la fuente de CRIS, para que en el momento que se hace el depósito, el envío, tanto el usuario como el personal de biblioteca, pues pueda seleccionarlo de ahí. Pero de primera lo que hicimos es intentar importar todos los proyectos con los que se estaban trabajando. ¿Vale? Entonces, con eso aprovechamos que lo que os he comentado, que por defecto el OAI componga los metadatos como lo quiere la guía 4. Y luego también hemos realizado una adaptación en el propio OAI para si tenemos depósitos anteriores que ya han sido migrados a publicaciones y que tienen el campo según la sintaxis de las guías 3, el info 2.repo tal, pues que también lo traslade a OpenAIRE 4. Y la verdad es que ahí seguimos con ello. Y la idea es extenderlo. A ver, que quite la La compartición. siguiente pregunta es la misma línea. Yo creo que ha quedado ya contestada, pero bueno, por si queréis aportar algo más, en la Universidad de A Coruña
Nos dicen que los que han implementado el modelo de entidades de autor, ¿qué valoración tenéis? Aunque el trabajo para implementarlo es mucho, que si merece la pena, que si requiere el mantenimiento también es muy laborioso. El problema es ¿qué haces? Te quedas sin pasar a entidades, sin pasar a la entidad persona, dejando el metadato plano o el control de autoridades, que no sé la verdad o sea, ahí ya desconozco si Árbol habrá migrado o no habrá migrado, como estaba antes. O te tira a la entidad persona sabiendo que es que parece que va todo por ahí. O sea que ahora viendo lo que hay en la versión 8, el modelo de entidades sigue siendo piedra angular. El problema es que como el propio equipo, como ha dicho antes mi compañero José, parece que te dejaba las entidades ocultas, te las dejaba experimental, no sabías qué hacer y luego te encuentras cuando llegas a la propia interfaz de que no tiene una manera simple de seleccionar un autor como tenía en la versión 5. O sea, un diálogo sencillito donde tú busques y selecciones. O te colocas directamente el metadato plano vía texto, dando lugar a que ese campo esté pues de su padre y de su madre, o te da lugar a que no permita esa usabilidad. O sea, yo digo desde mi conocimiento y también que tampoco llevo tanto tiempo en este negocio ni en este conocimiento bibliotecario. O sea, yo cuando la primera vez que vi el tema de las entidades, digo, ostras, pues acostumbrado a lo que es en informática, desarrollo, tía relación, pues tampoco han descubierto la piedra, la rueda, mejor dicho, pero luego cuando te das cuenta de que las entidades son necesarias para muchas cosas en la nueva versión de DSpace, es que aunque ellos mismos digan que no, es que tienes que avanzar por ahí o te quedas en ítem planos con los metadatos, pues vía texto, que no pasa nada, que luego se pueden realizar depuraciones y corregir, etcétera, pero parece que están aquí para quedarse. Pues sí, totalmente de acuerdo. A ver, tenemos otra pregunta que está dirigida a la Universidad Politécnica de Cataluña, que pregunta que si sería posible implementar en un repositorio que no forma parte del proyecto GeoUP4 vuestra solución para la visualización de la etiqueta DC Coverts Spatial. Vale, el proyecto GUP4 nació precisamente para las politécnicas, entre ellas nosotros, la Politécnica de Cartagena. Y por supuesto, el código de selección, de selector de coordenadas y de publicación del mapa donde están ubicadas las cosas, ese código está en GitHub, o sea que es público, lo publicó Tony Prieto. Por esa parte no hay ningún problema. Ahora, si uno quiere unirse, el objetivo es ese precisamente. De hecho, hay un grupo de trabajo en Revium, precisamente dirigido a esto, para dar cabida al resto de universidades que no formaban parte del proyecto anterior GUP4 y ahora que ahora se llama GeoRevium. Eso ahora mismo lo lidera Jordi Prats. Puedes ponerte en contacto, o sea, se pueden poner en contacto con él para sumarse a ese proyecto. Pero en cualquier caso, si uno quiere formar parte, ser independiente, el código está ahí disponible. Aunque no es la solución óptima, evidentemente. La solución óptima es que todas vayamos por la misma línea y sumarse al proyecto GeoRevium. Perdón que he dicho que era la Politécnica de Cataluña desde Cartagena, perdonad. Y luego tenemos otra pregunta referente al metadato DC Relation Project ID. ¿Sabéis si hay algún consenso claro de cómo indicar las ayudas españolas en este metadato? Vale, pues rápidamente, no. No, porque ya hay, como ha dicho Vicente, ya ha habido problemas para que cuando nos trasladan un
un depósito, corregir ese campo de proyecto, pues cuando las entidades españolas no están, al menos lo que nosotros sabemos, que me corrijan si estoy equivocado, no existe un, llamémoslo, directorio donde esté claramente definido qué entidad y qué código va a tener. Por ejemplo, aquí en la región de Murcia hay financiación por parte de entidades autonómicas y esas no están recogidas, tienen una nomenclatura muy diferente a lo que está normalizado. No sé si otras universidades que también tengan este tipo de datos pueden aportar algún detalle más. Yo creo que la FECIP hizo una normalización durante unos años, ¿no? Nosotros la consultamos con la agencia estatal, y se incorporaron los códigos de algunas agencias regionales, pero no todos. Y además llegó un momento que no se mantuvo. Entonces, tienes los códigos de proyectos normalizados hasta un cierto año, luego no, y no de todas las agencias de financiación regionales. Vicente, ¿es así o no? Sí, es así. El tema de los proyectos, un quebradero de cabeza, más que otra cosa, porque lo ideal sería que todos los que se vayan a tener en cuenta para las publicaciones vengan de nuestro CRIS, pero hay veces que no. Puede ser que ese proyecto tampoco se haya descrito bien en el CRIS, ni el código. O sea, haya otra serie de información que sí esté bien concreta, pero el código propio del proyecto no, y es lo que en cierta manera te vale. Entonces, como contenido externo, consultar la API de FCI ayuda, pero no están todos los proyectos, como ha dicho Chiti. Hay proyectos del tema o sea, del MITECO, del Ministerio, etcétera. Eso sí suelen estar, pero por ejemplo, aquí, como ha dicho mi compañero, no tenemos gran cantidad de proyectos a partir de ciertos años, si no recuerdo más, de la Fundación Seneca. Hay algunos que sí, hay otros que no. O sea, se vuelve un poco un maremán. Y luego, si consultas OpenAIRE, pues obtienes proyectos, pero lo mismo. Tampoco consigues encontrar el proyecto, o luego está la otra parte, que el código del proyecto, cada uno va de su padre y de su madre. O sea que es algo un poco más complejo. Y luego ya vamos, que conlleva, por lo menos a nuestro parecer, nos ha llevado bastante tiempo de lo que he comentado de qué origen tiro. O sea, y al final lo que hemos hecho es tirar de varios orígenes para intentar tener ese metadato lo más rico posible. No sé si se refería a eso con el tema del metadato de CRelation Project ID o era otra cosa. Bueno, a fin de cuentas es que no hay un punto, un origen claro donde estén todos los proyectos, donde estén perfectamente normalizados. Incluso cuando tiras de la API de FECIT, haces una cadena de búsqueda, no resulta nada, buscas por el código de proyecto, no lo encuentras, buscas por el título y a lo mejor lo encuentras, resulta que el código, en fin, es lo que ha dicho, resumen, lo que ha dicho Vicente, que no hay un sitio donde esté todo perfecto. Ese es el problema. Y tienes que tirar de varios orígenes y luego componértelas. Lo ideal sería que hubiera una API a nivel estatal que te mostrara todos los proyectos, pero me parece a mí que eso no va a pasar. O sea, a nivel estatal que te mostrara todos los proyectos. Sí, dice que sí, que preguntaba justo eso, que le habéis contestado bien y que se le queda aclarada con vuestra respuesta. Vale, y luego ya pasamos a otra pregunta sobre la integración desde el portal de investigación Dialnea DSPay. ¿La estáis haciendo en la Universidad Pablo de Olavide con Sword? Y lo pregunta la Universidad de A Coruña. Sí, con el protocolo SWORD, el que estamos para Es el que estáis la utilizando. interoperabilidad, como he comentado antes. Vale.
Luego, Indea Nanociencia pregunta que si sería interesante crear un grupo de Google o lista de correo para compartir dudas y que si existe ya, que le digáis cuál es. Pues ahora mismo creo que no existe eso. Existía, la verdad es que últimamente hace tiempo que no envío mensajes a la lista de distribución que era GUDE, Grupo de Usuarios de DSpace, GUDE. Pero sí que sería interesante, como he mencionado yo mismo. Sí, mira, GUDE, aquí dice Catalina que sí, sí activa. O sea, está viva, pero bueno, no envía últimamente nada. Bueno, pues de momento no hay ninguna pregunta más. Bueno, sí que es verdad que nosotros en los inicios, solamente un apunte más, sí, en los inicios sí que contactamos con Paco Martínez de la UPV, y ahí sí mantuvimos varias reuniones entre nosotros contándonos las miserias, es así, de por dónde tiraríamos, qué haríamos, y alguna consulta en tema de software, de programación, sí que le hemos consultado y hemos intercambiado, pero llega hasta ahí. Lo que existe es un grupo internacional de DSpace, que no sé si lo conocen. Sí, sí, sí. Y de hecho hemos participado también en la rueda de preguntas que periódicamente suceden. Fundamentalmente la pregunta más recurrente ha sido ¿qué pasa con el rendimiento? Porque esto... Y de hecho creo recordar que alguien dijo, es que este producto está todavía verde, lo habéis sacado sin tener que haberlo sacado. Sí que de vez en cuando atendemos a esas grupo de preguntas. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, quisiera una vez más darle las gracias por haber participado en esta mesa, por habernos ilustrado con las posibilidades, los inconvenientes, los hitos, etcétera, que supone migrar a DSpace 7. Son muchos, yo he tomado algunas anotaciones, por ejemplo, esta migración pone de manifiesto una vez más la necesidad de crear equipos multidisciplinares en las que, por supuesto, esté el personal de la biblioteca y también personal informático, porque tenemos que ir de la mano siempre en todo este tipo de cuestiones. También que bueno, que a pesar de los desafíos que supone esta migración, como por ejemplo esa necesaria formación del personal tras su puesta en marcha, lo de garantizar un soporte continuo, o esa preocupación que se ha puesto de manifiesto por la sostenibilidad a largo plazo y los recursos financieros necesarios para poderlo llevar a cabo, de esa integración también en la que se está trabajando con los CRIS, también hay una serie de mejoras que animan a hacer el cambio, ¿no? Su sencillez, esa interfaz mejorada, esa interoperabilidad, la mejora de los metadatos e incluso, que es algo importantísimo, que se facilite el autoarchivo. Seguramente hay muchas cosas más, yo he resumido en estos puntos estas cuestiones. Y por nuestra parte, nada más, darle las gracias a todas esas personas que nos han estado siguiendo, que han llegado en torno a las 270 personas. Volver a insistir en que si quieren conocer el resto de las actividades que se han organizado, que se están organizando en otras universidades españolas con motivo de la Semana Internacional del Acceso Abierto, lo pueden hacer a través del portal del acceso abierto que se puede consultar en la web de Revium. Y nada más, un saludo y hasta siempre.